Bueno, funciones para IB Standard Level Matemáticas, que es también, hay muy poquito, ¿de acuerdo? El concepto de función es una correspondencia a todos conjuntos. Aquí tienes un conjunto, primer conjunto y segundo conjunto, de modo que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento, y aquí en el solo está la gracia de todo, ¿de acuerdo? Un solo elemento de otro conjunto. Por lo tanto, este va aquí, este va aquí, este va aquí, este va aquí. Aunque aquí se queden puntos sin unir, no pasa nada. Sí es una función. Pero este de aquí, veréis que aquí no es una función porque este punto le corresponden dos elementos. Este punto del primer conjunto corresponde a dos elementos del segundo conjunto. Y eso no puede ser. Esto no es una función, ¿de acuerdo? El primer conjunto se llama dominio de la función, donde existe la función. Y el segundo conjunto se llama imagen de la función. Esto iremos viendo, pero vamos, esto, lo que es imagen, rango, el dominio, todo eso lo tenéis más o menos claro, lo habéis escuchado en clase por lo menos. El dominio lo conforman los valores de x donde existe la función. Cuando digo los valores de x, porque yo supongo que la función va a ser de la forma igual a f de x, ¿vale? Por ejemplo. Hay que tener cuidado en algunos puntos que son críticos. Por ejemplo, las radicales, las raíces, igual a raíz de x. En x menor o igual que 0 no existe la función, ya lo sabemos, no existe la raíz de un número negativo, ya que no es posible hallar la raíz de un número negativo. Raíz de menos 4 no existe. Luego el dominio son todos los valores que cumplen que esto es mayor que 0. ¿Veis? O sea, no todo es dominio. Aquí en y igual a raíz de x menos 3, lo que dentro de la raíz es negativo cuando x es menor que 3. Por ejemplo, si x vale 2, 2 menos 3 menos 1. X debe ser mayor que 3. X debe ser mayor que 3 para que sea 4 menos 3, 1 ya es positivo. Entonces el dominio será x mayor o igual que 3. Otro sitio donde hay que tener cuidado son los logaritmos. La función es igual al logaritmo de x. No existe la función logaritmo para 0 o números negativos. Luego el dominio es x mayor o igual que 0. Ojo, la diferencia con los radicales es que los radicales sí que existía para x igual 0. La raíz de y igual raíz de x sí que existe para x igual 0, ¿de acuerdo? Pero no existe, por supuesto, en los logaritmos. Los logaritmos necesitamos que sea mayor que 0, no mayor o igual. En el caso de igual logaritmo de x más 2, el dominio es x mayor que menos 2, porque si x vale menos 1 más 2 es 1, y un logaritmo positivo sí que existe, así que el dominio es x mayor que menos 2. Bueno, en la división de polinomios también hay que tener cuidado, porque cuando son de la forma p de x partido q de x, las x tales que hacen que q de x sea igual a 0 no son parte del dominio. ¿Por qué? Porque si aquí hay un 0, nosotros no sabemos dividir por 0. No sabemos. Por mucho que penséis que sí, no. Ejemplo, f de x igual a x más 2, x menos 3. El dominio es todo r, no tengo ni raíces ni logaritmo, no tengo ningún problema. Menos 3, porque 3 menos 3 es 0. Y se representa así, r, los reales, menos un numerito, el 3. En este caso, f de x igual a x más 1 partido de x más 7. El dominio es todo r menos x igual a menos 7 más 7 es 0. Se representa así, r igual r menos 7. Dicho esto, las funciones pueden tener asíntotas verticales y horizontales. Una asíntota vertical, una función tiene asíntota vertical en los puntos en que se divida por 0. Lo que suele caer habitualmente es esto, ¿de acuerdo? En fracciones, igual a x más 2 partido de x menos 1, la asíntota vertical, no sé por qué pongo yo aquí horizontal, muy bien, perfecto, asíntota vertical, es donde se hace 0, en x igual 1, 1 menos 1, 0, aquí x igual 1 es una asíntota vertical, ¿vale? En esta de aquí, que es x más 2 partido de x más 2, qué tontería, porque vamos a poner otra cosa, porque no puede ser, 2x más 2 partido de x más 2, porque si no, es que... Pues, ¿dónde se hace 0 esto? En x igual a menos 2 más 2, 0, en x igual a menos 2, tiene una asíntota vertical, pum, pum. En cambio, las asíntotas horizontales se dan cuando, son asíntotas horizontales ya, de las verticales, cuando x tiende a infinito. Por ejemplo, en y igual a 3x más 2 partido de x más 1, cuando x tiende a infinito, ¿qué hacemos? Despreciamos todo que no tenga x por ser muy pequeño. El 2 y el 1 es muy pequeño comparado con 3 por infinito, ¿cuánto es? Infinito. Infinito más 2, el 2 me da igual que el 1. Entonces desprecio el 2 y el 1, pongo un aproximadamente igual a 3x partido de 2x, y esto es, factor común x se me va, 3 medios. Entonces, ¿vale? La suma sería 3 medios. Aquí pongo el 3x más 2, pongo como ejemplo, el x más 2 es aproximadamente 3x. El de arriba, el de abajo no lo he puesto, ¿de acuerdo? Vale.
Entonces, en esta, 5x más 10.000, 6x más 6.000. Aunque sean números muy grandes, no cuentan, ¿de acuerdo? Se quitan porque son despreciables contra un infinito. Eso, cuando x tiene infinito, eso es horizontal, ¿eh? Y quedaría 5x partido 6x, que es 5 sextos. Aquí, así está horizontal. En esta de aquí, igual a 2, 1 más 3x más 5. Bueno, el 2 no le quito, porque no hay nadie solo está él, ¿de acuerdo? Solo está él. Entonces, eso es aproximadamente igual a 2 más 1 partido. Lo que sí que quito lo que está sumando el 3x más 5, porque comparado con el 5 comparado con el infinito, se me hace absurdamente pequeñito. Entonces, el 5 no vale para nada. Igual que antes, no vale para nada. Pero el 2 sí que dejo, porque aquí el 2 no está sumando ningún x ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, 2 más 1 partido por 3x. 1 partido por infinito vale 0. Entonces 2 más 0, porque 1 partido por un número grandísimo da de 0, vale 2. Cuidado con esta, que esta la he visto yo en un par de exámenes, esta forma, y no es tan intuitiva como esta, ¿de acuerdo? Esta hay que aprenderse un poquito y verla. Siempre que los matemáticos hacen una locura, inventan un elemento nuevo, como en este caso las funciones, se inventan además qué operaciones se puede hacer con ellas. Se puede sumar, restar, multiplicar, dividir con las funciones, pero cuando las funciones además tienen otras cosas que es la composición, ¿eh? Que la composición te viene en tres conjuntos. Del conjunto A hay una función G que va al B, y del conjunto B hay una función f de x que va al C, ¿de acuerdo? Intervienen tres conjuntos. Lo de arriba se representa de la forma f de f compuesto con g, se escribe compuesto de x. Ojo que el orden parece al revés, y es cierto, ¿de acuerdo? El orden parece al revés. Esto es f compuesto de g, es f compuesto de g de x. Primero se hace g de x, ¿de acuerdo? Y luego f de x lo aplico, este punto va aquí, ¿vale? F de g de x. Los conjuntos igual aquí es un poco lioso, pero cuando hagamos problema lo veis un poco más claro. Algo muy normal también, aparte de haber pedido la composición de funciones, la inversa en la función. Diremos que una función f de x tiene inversa y se presenta así como f a menos 1 si f de x es biyectiva. Madre, ¿qué es biyectiva? Supongo que vendrá más adelante, porque yo no tengo. Lo importante es que f de f menos 1 de x compuesta es una composición. Cuando yo compongo una función con su inversa me da x, me devuelve el valor este. F de x va de aquí para allá, de este conjunto del primero al segundo, y f menos 1 va del segundo al primero. Por ejemplo, f de a vale 7, entonces f menos 1 de 7 tiene que valer a. Cierro el círculo. La imagen de f de x, esta es la imagen, este conjunto de aquí, es el dominio de f de menos 1, y la inversa. La imagen de una función es donde llega, el conjunto donde llega, ¿de acuerdo? Y su dominio es el conjunto del que sale. Bueno, pues el conjunto en el que llega f de x es el conjunto que sale de f menos 1. Así que la imagen de f corresponde con el dominio de f menos 1. Tipo de funciones. Inyectiva. Todos los puntos de A tienen una imagen en B. No importa que un elemento de B no tenga pareja. ¿Ves? El rojito no tiene pareja. Pero todos los de A tienen uno. Para que sea funcionalmente, este no puede ir a dos sitios, solo puede tener uno, ¿eh? Es 1 a 1. Este no puede tener 2, porque he dicho que eso no es una función. Pero todos tienen que tener una imagen aquí. Suprayectiva. Todos los puntos de B tienen un par en A. Todos los puntos están relacionados. Igual que antes, no importa si un elemento de A no tiene pareja. Esto no tiene pareja, pero todos de aquí sí que tienen pareja. Inyectiva es que todos de aquí, del primer conjunto, tienen pareja. Suprayectiva es que todos del segundo conjunto tengan pareja. Y claro, nos falta cuando tanto el primer conjunto como el segundo conjunto todos tienen pareja, ¿de acuerdo? Se llama biyectiva. Una biyectiva es inyectiva y suprayectiva a la vez. A cada punto de un conjunto le corresponde un punto del otro. Nadie se queda sin punto, ¿vale? Cuando una función es biyectiva, tiene función inversa. Una función biyectiva, claro, es una recta. Una recta es una función biyectiva porque se ve que para cada x solo existe una y, ¿de acuerdo? Una recta siempre biyectiva. En cambio, una parábola no es biyectiva. Porque fíjate, aquí yo tengo un xa y un xb que tienen el mismo y, ¿de acuerdo? No es biyectiva. Sí que es función, porque a este x solo le corresponde un y, a este x solo corresponde un y, pero no es a cada x un y y a cada x un y. Es el mismo y, por lo tanto esta no es biyectiva. La parábola no es biyectiva, aunque es función. Y un círculo ni siquiera es función, porque este x tiene un valor de y y otro valor de y. Puede tener dos valores de y. Así que el círculo no es ni siquiera función.
La parábola es función pero no es biyectiva y la recta es función y biyectiva. Una función f de x igual p igual a 2 elevado a x más q se define mediante este mapa, el mapa que está aquí puesto, ¿de acuerdo? Lo ponen aquí en el problemita al lado. Define, hay los valores de p y de q. Bueno, para esto, de la gráfica, ¿yo qué tengo? Que f de 0 vale r, que f de 1 vale 11, que f de 2 vale 17 y que f de s vale 197. Muy bien. Entonces yo cojo, venga, para x igual 1, porque r no a c, ya tengo problemas con p y con q para meter más lío. Así que voy a coger las dos que tienen numeritos, que no tienen ninguna incógnita adicional, ¿vale? Entonces, cuando x11 es igual a p por 2 elevado a x, cuando x vale 1, que es 2p, 2 elevado a 1 es 2, 2p por 2, 2, más q. 17, que es la función, ¿a qué es igual? A p por 2 elevado a x, cuando x vale 2, que es 2 al cuadrado, 4, 4p, más q. Sistema de ecuaciones con incógnitas, que se resuelve restando, por ejemplo, y me sale que p es igual a 3 y q igual a 5. Haya valor de r, bueno, yo sé que f de 0 vale r, f de 0 vale r. F de 0, ¿a qué es igual? P por 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 es 1, es P más Q. P más Q vale P3, Q5, 8, por lo tanto R es igual a 8. F de S es igual a 197, muy bien. Y es igual a P, que vale 3, por 2 elevado a X, más Q, que vale 5. Por lo tanto, 3 por 2 elevado a x igual a 192. Este 5 pasa aquí restando. 2 elevado a x vale 64. Este 3 pasa aquí dividiendo. Y x vale 6. Hay que saber esa potencia de 2. Problema de hallar inversa. Hallar inversa de f de x igual a x más 3. Entonces lo que se hace es, se pone y igual a x más 3 y se despeja la x. X igual a y menos 3. Esta es la x despejada, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que he despejado la x, lo que hago es cambiar. Donde ponga x lo llamo y donde ponga y lo llamo x. Ve aquí, pim, x, y. Ya está. Poco lioso al principio. ¿Ves? Primero, despejamos x, los pasos están aquí bien dichos, despejamos x, cambiamos x por y por x, ya está. F de x igual a y igual a x2 menos 1, otro ejemplo, y igual a x2 menos 1, por lo tanto x2 es igual a y más 1, por lo tanto x es igual a y más 1 raíz cuadrada. He despejado x. ¿Y ahora qué hago? Ahora he pegado el cambiazo, donde ponga x pongo y, donde ponga y pongo x, pum, hecho. F de x igual a 1 más x menos 1 partido x más 3. Pues nada, y igual a 1 más x menos 1 partido x más 3. Voy a despejar la x. Y menos 1, aquí pasa menos 1, es igual a x menos 1, x más 3. El x más 3 pasa aquí multiplicando, x más 3 por y menos 1 igual a x menos 1. Desarrollo, pim pam, opero, eso, mucho operar, y al final llego a que x, saco factor común aquí, para tim, para tam, saco que x es igual a 2 menos 3y partido y menos 2. De aquí he llegado hasta aquí, a base de operar. ¿Qué hago aquí? Cambiar x por y, x, y x. Hecho. Vamos a componer funciones. Sea f de x igual a x más 1, x menos 2. G de x igual a x2. A. Componer f con g de x. Pues es igual a f de g de x. F de g de x, cuando x lo meto en g de x, se me queda como x cuadrado. Y entonces, en f de x, en vez de ser x será x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. ¿Visto? Un poquito lioso. Imaginad, hacemos al revés. G de f de x es g de f de x. ¿Cuánto vale f de x? X más 1, x menos 2. Entonces, ¿cuánto es g de esto? Pues esto es como si fuera x, es al cuadrado. Es x más 1, x menos 2 al cuadrado. Vamos a hacer otro. F de x igual a x más 1 partido por x, g de x igual a x menos 2 partido por x más 3. Componemos f compuesto con g. F de g de x. ¿Cuánto vale g de x? X menos 2, x más 3, que es f de x menos 2, x más 3. Y ahora, donde ponga x, tengo que poner esta castaña. X, pongo x menos 2, x más 3. Más 1, dividido entre x.
x, que es x menos 2, x más 3. Que yo me lo he dejado aquí, por cierto. Hay que poner aquí... Jaja, qué divertido, me lo he dejado. X menos... A ver. X menos 2 dividido entre x más 3. Si esto ya está bien, ya no lo sé, ¿de acuerdo? Esto había que repasarlo porque ya... Esto había que repasarlo, a ver cómo está. Vale, siguiente. G de f es G, f de x. G de, ¿cuánto vale x? F de x vale x más 1 partido por x. Y donde ponga x más 1 partido por x, g de x vale x. En vez de x pongo lo que hay aquí dentro, x más 1 partido por x. Menos 2, partido, x. X más 1 partido por x. Más 3, más 3. Y esto ya sí que ya está bien resuelto, ¿de acuerdo? La función está de aquí, 3x más 1, x menos 2, para el gráfico f. Escriba la ecuación de asíntota vertical. Asíntota vertical, hemos dicho antes, donde no se hace 0, en x igual 2, ¿de acuerdo? La asíntota horizontal hemos dicho que es cuando x tiende a infinito, despreciamos lo que no lleve x, me queda entonces 3 partido por x, que es 3 partido por 1, que es 3. Y igual a 3 en la asíntota horizontal. X igual 2 en la asíntota vertical, horizontal. Sea g de x igual a x cuadrado más 4. Hay f compuesto con g. En 1, en el punto 1, f compuesto con g en 1 es f de g de 1. ¿Cuánto vale g de 1? Pues g de 1, aquí pongo 1, 1 al cuadrado más 4, 5. Es f de 5. Entonces, ¿cuánto vale f de 5? Pues 3 por 5 más 1, x, que es 5, menos 2, 16 tercios. ¿Vista la composición? Fácil, pensarlo. Venga. Me dan aquí f de x, g de x, con el valor cuando x vale menos 2, f de x vale 6, cuando x vale 1, f de 1 vale 3, f de 3 vale 1 y f de 6 vale menos 2. G de menos 2 vale menos 7, g de menos 1, pum, así. Hay el valor de f de 1, pues f de 1, f de x, cuando x vale 1 vale 3, f de 1 vale 3. Bueno. Hay valor de g compuesto con f de 1. G compuesto con f de 1 es g de f de 1. F de 1, ¿cuánto valía? De antes, 3. Es g de 3. ¿Cuánto vale g de 3? Cuando vale 3, x vale 3, g de 3 vale 5. Haya el valor de g menos 1 de g menos 1 menos 2. Bueno, yo tengo aquí un punto A que cuando lo aplico g de x vale menos 2. Entonces, g de menos 1 menos 2 tiene que venir a este A. ¿Qué A me da con g de x el valor de menos 2? X igual a 1. Repito, menos 2. G de x va a menos 2, porque aquí está viendo g de menos 1 que va para atrás. Es el círculo que se cierra. ¿Qué valor de x me da aquí en A, que antes me ha dado g de x menos 2? Pues este. X igual 1, g de x vale menos 2, entonces g de menos 1 menos 2, la inversa me tiene que llevar al 1. Es un problema difícil, reconozco. Yo no sé si es de nivel medio, pero como hay que componer, primero compongo y luego hablamos, ¿de acuerdo? Sea f de x igual a 4 menos x cubo que pone y igual al empeñado de x, ¿vale? Hallar f compuesta con g. F compuesta con g es igual a f de g de x, donde g de x vale neperiano de x, f neperiano de x, entonces igual a 4 menos, donde ponga x, pongo el neperiano de x al cubo. Dice que f de x es igual, f compuesto con g de x igual a x. Esto de aquí, que f compuesto con g de x igual a x, es igual que f compuesto con f menos 1 igual a x. O sea, si me da x, una composición me da el mismo, significa que g es la función inversa. Es f menos 1, es por definición. La definición que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues se hace, ¿vale? Se calcula, como hemos calculado antes, ¿qué hacemos? H de x es igual, no es h de x, es g de x, perdón. G de x en realidad es f menos 1 de x, porque si os veis a definición que da inversa, está de aquí, justamente está de aquí. Pues nada, se despeja la i, patatín, patán, y sale esto, es un difícil de hacer. Yo no sé si estoy puesto nivel, ¿de acuerdo? Esto sí que he puesto nivel, daros cuenta de que g de x aquí debe ser la inversa de f menos 1, allá la inversa de i igual a 4 menos, la inversa de i igual a 4 menos x al cubo, es esta de aquí, no es difícil, ¿de acuerdo? Se hace y punto.
Se despeja la x es igual a 4 menos y, raíz cúbica, y luego se cambia la y por la x, esta hace menos 1, y esto ya hallar el punto es de locos. Pero bueno, ya solo para que veas cómo se compone, y hay que estar atento a ese tipo de igualdades, ¿qué significan? Este sí que es de Ivy, una función denominada por i f de x igual a 2 menos 12x más 5, aquí, en este rango de valores, ese es el dominio, de menos 7 a 7, por lo que sea, menos en x igual 5, en menos 5. ¿Por qué en x igual menos 5 no es parte de dominio? Porque menos 5 más 5, 0, es una asíntota. Y una asíntota vertical, donde yo tengo un 0 aquí abajo, nunca puede ser parte del dominio. Ya hemos dicho antes, radicales, logaritmos y divisiones fracciones. Hay el recorrido de f. El recorrido de f es lo que puede coger f. Pues f, esto lo hacéis con la calculadora mejor, porque si no va a ser difícil. Eso tiene una asíntota vertical en x igual a menos 5. Y tiene una asíntota horizontal, ¿dónde? Pues cuando x tiende a infinito, este se desprecia. 12 entre infinito es 0 y me queda solo 2. Una asíntota horizontal en 2. Hemos hecho en ejemplo igual. Entonces, asíntota, viene aquí la función, viene aquí la función, y el dominio es todo. Todo, todo. Es todo R, porque no hay ningún punto de I, todo R. No hay ningún punto I que yo no vea que sea dominio, ¿de acuerdo? Mira, aquí va I, va de aquí y va aquí. De menos infinito hasta 2 y de 2 a más infinito. O sea, coge todos los números reales. Vale, coge todos los números reales. Hallar f menos 1 de 0. Vaya, ¿no lo he hecho? Bueno, lo habré hecho, lo que pasa es que pasa de diapositiva. Esto aquí estoy explicando en esta diapositiva. La función existe en todo valor de x menos el menos 5, porque es una vertical, lo que explicaba antes, ¿de acuerdo? Bien. Y aquí viene a hallar el punto B, hallar el valor de f menos 1 de 0. No sé por qué lo he visto en ese slide esto. Bueno. F menos 1 de 0. Método 1. Igual a 2 menos 12 partido x más 5. Despejo el 2 para acá, menos 12. O el x más 5 pasa aquí multiplicando. Aquí me queda menos 12. Pum, pum, pum. Y al final llego a esto. Despejo la x, que la x despejada. La x despejada es esta. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar la x por la y. Que lo hago aquí. X, y. Entonces, i igual a 0, creo que esta es la f menos 1, i igual a 0, donde ponga i, donde ponga x pongo 0, y sale 1. O sea, esta función de aquí, esta i, voy a llamarla de otra manera, porque parece que es la misma i, pero esto ya es f menos 1, ¿de acuerdo? La función menos 1, ¿de acuerdo? Se ha hecho lo mismo que antes, he despejado la x, he cambiado la i, y esta ya es la f menos 1. Entonces, como me piden f menos 1 de 0, pues es i de 0, que vale 5 por 0, 0, menos 2, 0, 0 menos 2, menos 2, menos 2, 1. Otro método. Yo tengo que hallar el valor de a que da esta función 0, porque supone que vuelve, ¿de acuerdo? Aquí hay un valor de a que va y da 0, y con la menos 1 me vuelve a. Entonces hay un valor de a que me da 0. 0 es igual, cojo la función, 0 es igual a 2 menos 12a más 5. Esto me pongo aquí a operar y me sale que a es igual a 1, igual que antes. Bueno, estas han sido funciones del Ivy, un poco de prisa quizá, porque tampoco suelen caer mucho, ¿de acuerdo? Hay que aprenderse un poco la función inversa y poner funciones, que es sencillo, es un poco de mano. Después yo no veo que haya grandes dificultades aquí. Si alguien tiene algún problema, que deje un comentario, pero vamos, no tiene que haber ningún problema. ¿De acuerdo? Venga, gracias.